Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos a este último domingo del año 2020. Hoy el Señor nos permite cerrar un año de una manera diferente. Hemos estado desde hace más de 9 meses en unas circunstancias anómalas, circunstancias distintas y diferentes. Como iglesia no nos hemos podido reunir desde principios del mes de marzo. Sin embargo, el Señor nos ha permitido seguir compartiendo su palabra por esta vía, continuar animándonos unos a otros y aprendiendo de la palabra del Señor, reflexionando en lo que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Hoy, como último domingo del año, queremos cerrar con la reflexión de la palabra del Señor alrededor de un pasaje que nos motiva a acercarnos y a buscarlo a Él, a tomar en cuenta la necesidad de evaluar nuestra vida y ver cómo nos proyectamos hacia adelante. Viendo hacia atrás, el año 2020 ha sido un año completamente inesperado en muchos sentidos. El último día del año 2019 se levantó la alarma con la pandemia, con los primeros casos que se dieron en una ciudad en China. Y esto comenzó a alertar al mundo en cuanto a una nueva infección que estaba causando una neumonía atípica. A medida que las semanas y meses fueron transcurriendo, se fue observando que esto era causado por un nuevo virus, era realmente una nueva enfermedad, al punto de que llegó a dársele un nombre muy concreto y específico, y con el tiempo se llegó a decir que nos encontrábamos en una pandemia. Una situación que causaba alerta a nivel mundial debido a la alta incidencia de contagio y al efecto tan fuerte que tenía en el cuerpo. Hemos experimentado un año completamente inesperado porque muchos de nuestros planes se tuvieron que quedar por un lado, muchos de nuestras actividades, muchos de nuestros propósitos tuvieron que ser cambiados. Y realmente la vida se nos ha venido completamente hacia abajo, hacia el suelo. Ha habido una gran cantidad de muertes como consecuencia de esta enfermedad. El nivel de contagio, los cambios, la disrupción de la vida cotidiana, la pérdida de trabajos. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas realmente no ocurren o no suceden como nosotros quisiéramos? En el último versículo, aunque no es de este capítulo que estaremos reflexionando hoy, en el último versículo del capítulo 56 de Isaías, se observa a personas que expresan algo de esta manera. Dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ese versículo refleja esa actitud de jactancia del hombre, de pensar que tiene la vida bajo su control y que las circunstancias no van a cambiar. Notemos cómo se expresa este versículo y dice así, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ese positivismo humano que con gran frecuencia está basado en nuestra propia capacidad y nuestra propia autosuficiencia. Pensar que realmente el día de mañana va a ser mejor porque nosotros podemos construir un mañana mejor. Ese sentir de que nosotros tenemos al toro por los cuernos, como dice el dicho, de que la vida está bajo nuestro control, de que la vida está realmente a nuestra disposición y a nuestro servicio, refleja una actitud humana que se ha venido abajo a lo largo de este año 2020. Teníamos muchas esperanzas al terminar el año 2019 y viendo hacia adelante con una perspectiva distinta de un año del que esperábamos muchas y grandes cosas. Sin embargo, el año se nos vino completamente distinto y nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que reflexionar en relación con nuestras vidas. Y siempre en Isaías, solo que el capítulo anterior del versículo que acabamos de leer, en el capítulo 55 tenemos una invitación abierta a la salvación. Hemos de recordar que el libro de Isaías fue escrito por un profeta del siglo VIII antes de Cristo, que predicó a un pueblo que se encontraba completamente alejado de los caminos de Dios. Si leemos el primer capítulo de este libro, también hay una invitación a venir al Señor y realmente arrepentirse y buscar de Él el perdón.
se ofrece en el conocido versículo 18 del capítulo 1 una limpieza espiritual, un cambio espiritual total, diciendo que si, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, rojo oscuro, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se ofrece la posibilidad de una limpieza, de un perdón a un pueblo que se encuentra completamente alejado de Dios. Y a lo largo del libro de Isaías, en el cual se anuncia juicio en gran parte de él, pero también esperanza y consuelo, y unos capítulos atrás, en los capítulos 52 y 53, se habla también de ese siervo sufriente que entrega su vida por nosotros, y es llevado al matadero para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Y en este capítulo 55 se nos hace una invitación a reflexionar y a tomar lo que Dios nos ofrece y darnos cuenta de que con gran frecuencia nosotros enfocamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro ser completo a cosas que realmente no tienen sentido y cosas que no tienen ninguna productividad y ningún fruto. Leyendo en el capítulo 55 de Isaías, los primeros 5 versículos, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Hay una invitación clara y directa a quienes se encuentran, dice, sedientos, a quienes no tienen con qué conseguir y suplir la necesidad de la vida. Obviamente no se está refiriendo a algo material, algo físico, aunque puede incluirse de alguna manera. Pero habla de esa falta de saciedad que existe en el hombre, de no encontrar satisfacción absolutamente en nada de lo que tiene alrededor de la vida. El hombre se esfuerza en buscar el sentido de la vida en la ciencia, en la filosofía, en la historia, en la religión, en las experiencias y vivencias distintas. Busca el placer, busca la diversión, busca la naturaleza para tratar de encontrarle sentido y satisfacción a la vida. Pero indistintamente de lo que hagamos y busquemos, siempre existe en nosotros un sentir de que no estamos completamente saciados. Es conocida la frase del famoso Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, quien decía que Dios nos había hecho para sí y mientras no tuviéramos a Dios en la vida, no podríamos saciarnos completa y plenamente. Y es a esto entonces a lo que se dirigen las palabras de Isaías 55, a todos los sedientos. Porque hay una sed de vida, una sed espiritual, una sed de sentido, una sed de significado de lo que nosotros somos y de tratar de encontrarle un sentido a las circunstancias de la vida. Naturalmente, este año ha sido un año en que nos hemos hecho muchas preguntas que probablemente no han tenido la respuesta que nosotros esperábamos. Nos hemos preguntado por qué es que todavía se vive en la experiencia humana situaciones como esta pandemia. ¿Por qué es que no hay la prevención, no hay el cuidado, no hay las medidas necesarias para evitar que esto ocurra? Y al final de cuentas nos damos cuenta de que seguimos siendo frágiles, de que seguimos siendo inútiles para tener el control de la vida. Hemos llegado al punto de pensar de que la vida es nuestra, de que el mundo lo controlamos, y el hombre en su orgullo y en su soberbia piensa que tiene el control de las circunstancias. Pero al final de cuentas nos percatamos de que realmente la vida excede nuestra capacidad.
y no tenemos sentido. Hay gente que ha perdido el significado de la vida, se ha sentido desilusionada de las políticas de gobierno, desilusionada por los hombres, desilusionada por los científicos, desilusionada por los líderes religiosos, quienes no han sabido guiar adecuadamente a la gente en este tiempo de dificultad. Y tratamos de encontrar significado. Hay una sed constante. Y esta es una invitación clara que el Señor nos hace, venir a Él, buscarlo, como veremos en el versículo 6, mientras puede ser hallado. Es la invitación a venir, dice, venid a las aguas, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dios nos ofrece una satisfacción plena y total de la vida, no por precio de pago, sino por una gracia que Él manifiesta plenamente, una gracia que ha expresado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recién estamos terminando las celebraciones de la Navidad, en la cual conmemoramos esa venida de la gracia de Dios que se manifestó cuando Jesucristo nació en el establo de Belén. Y esa gracia es la que permite que nosotros podamos recibir esa invitación. Continúa diciendo, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A quién no le gustaría ir a una tienda y poder aperarse de todas las cosas que necesita para la vida cotidiana sin tener que estar extendiendo un billete, una tarjeta o alguna otra manera de forma de pago? Se nos hace una invitación a encontrar la plenitud del significado de la vida sin pagar absolutamente nada, porque de Dios de su gracia nos ha ofrecido la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y luego hay una pregunta que nos hace reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo. Si bien es cierto, Dios nos ofrece una vida plena con sentido completo, por pura gracia y sin precio, hay una pregunta que el profeta lanza, y esta pregunta dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nos recuerda que con gran frecuencia nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra vida en cosas que no van a satisfacer plenamente lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros buscamos. Pensamos que con el dinero y con esa capacidad económica que podamos tener vamos a alcanzar la felicidad. Pero se ha demostrado incontables veces a lo largo de la historia del hombre que ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni la influencia pueden traer al hombre el gozo, la dicha y el significado que busca. Y la pregunta es, ¿por qué nos esforzamos en tantas cosas si Dios nos está ofreciendo algo de gracia, algo gratuito por medio de su amor manifiesto en el Señor Jesucristo? Con gran frecuencia el orgullo humano nos lleva a plantearnos que aquello por lo que nosotros no trabajamos, aquello en lo que nosotros no nos esforzamos, no es algo que amerite nuestra atención. Y creemos que para que realmente nosotros podamos disfrutar de algo es algo por lo que tenemos que esforzarnos. Lo que es gratis, lo que es de gracia no tiene valor, porque realmente nosotros no lo apreciaremos en la medida que nosotros no invirtamos esfuerzo. Pero ahí nos equivocamos, ahí estamos completamente errados. Porque realmente el sentido y completo, la vida misma y el sentido completo de la vida es únicamente un regalo de Dios. Ninguno de nosotros pagó para vivir, ninguno de nosotros se esforzó para venir a esta existencia. Por la gracia de Dios, cada uno de nosotros permitió que fuéramos engendrados en el vientre de nuestras madres, con la intervención de nuestros padres. Y de la gracia, de Dios, eso no requirió de pago, por decirlo así, sino que la vida es un don, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros tuvo que comprar su propia existencia. Y tampoco tiene que comprar el verdadero y genuino sentido de la vida. Y si bien es cierto, a lo largo de la vida tenemos que esforzarnos para obtener aquello que nosotros necesitamos para vivir, puesto que el trabajo es una bendición, es algo que Dios nos dio para dar genuino y verdadero sentido en alguna manera a lo que nosotros somos. Si bien es cierto, tenemos que trabajar para poder subsistir en esta vida.
Eso no es lo que nos da el genuino y verdadero sentido. Mucha gente piensa que es en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, en todo aquello a lo que nosotros dedicamos nuestra vida, nuestra atención, en lo que vamos a encontrar el sentido. El sentido lo vamos a encontrar en el Dios que nos dio la vida y en el Dios que realmente nos ofrece el perdón y la salvación por pura gracia. Y por eso entonces es que Dios nos dice que lo atendamos, que lo oigamos atentamente y comamos del bien y que nuestra alma se deleite con grosura, dice. Que inclinemos nuestro oído y que vengamos a Él completamente y que viva nuestra alma y que Él extienda para con nosotros las misericordias de ese pacto eterno que estableció con David. Y si bien es cierto, ese pacto se refiere a algo muy concreto y específico en cuanto al propósito y planes de Dios en el proceso de la historia, debemos recordar que el Señor Jesucristo, como descendiente de David, descendió precisamente, vino precisamente, nació precisamente como cumplimiento de esas promesas de Dios hechas a David, de que habría alguien que se sentaría siempre sobre su trono. Porque Jesucristo, como descendiente de David, vino para cumplir las promesas de Dios a David, pero también las promesas de su misericordia para toda la humanidad, para poder traernos la salvación. Y es en esas misericordias de Dios que cumplió cuando el Señor Jesucristo nació, que cada uno de nosotros tiene esa oferta de una vida eterna, de una saciedad total para nuestras almas, para que nos sintamos plenos y completos. Porque fuera de lo que Dios nos ofrece en Jesucristo, nada nos va a dar el sentido pleno de vida y de salvación. Continúa en este capítulo, versículo 6, de esta forma: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En esta invitación abierta a la salvación, se nos hace un reto a reconocer que con gran frecuencia nosotros estamos equivocados, por no decir siempre estamos equivocados y errados. Porque realmente nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestros planes y propósitos no son los pensamientos, caminos, planes y propósitos de Dios. Nos equivocamos cuando creemos que entendemos el sentido de la vida. Nos equivocamos cuando entendemos hacia dónde se dirige la existencia humana y cómo va a terminar este mundo. Sabemos de lo que yo he llamado con frecuencia de los profetas seculares, cuando se habla de hacia dónde nos dirigimos como humanidad, como mundo, al tratar de interpretar las circunstancias del mundo a nuestro alrededor, los cambios ecológicos, los cambios climáticos, la autodestrucción que el hombre está trayendo sobre sí por el mal consumo de los recursos a nuestro alrededor, de manera que se tienen muchas ideas y hemos visto una gran cantidad de literatura, de ciencia ficción, de películas de ciencia ficción, que nos dan versiones del pensamiento humano en cuanto hacia dónde nos dirigimos como raza humana y como esta tierra en la cual vivimos. Sin embargo, Dios tiene planes claros y propósitos para la humanidad. Dios tiene planes claros y propósitos para este mundo en el cual estamos. De hecho, en el capítulo 66 de este libro de Isaías, se nos anticipa y se nos habla de que Dios va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Porque realmente estos cielos y esta tierra van a ser cambiados y transformados y van a ser llevados hacia el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros como humanidad y como historia y como universo. Así que es tiempo de que reflexionemos, ya dejando de pensar en lo más amplio y lo más profundo, y volvamos al nivel individual de cada uno de nosotros
y que pensemos en qué es en aquellas cosas en que nos hayamos equivocado. Por eso es que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Probablemente nosotros diríamos, yo no soy impío ni inicuo, pero al final de cuentas debemos reconocer que, como el apóstol Pablo nos dice en la carta de los Romanos, no hay justo ni uno solo. No hay justo alguno. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay quien tema a Dios, porque como raza humana hemos decidido dejar a Dios al margen, y es necesario que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos decidido en algún momento hacer las cosas tal como nosotros queremos hacerlas? ¿Cuántos de nosotros no hemos decidido tomar nuestras propias decisiones? Y solemos seguir el pensamiento que dice, es mi vida, es mi decisión, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi futuro, es mi decisión, son mis bienes, es mi dinero, es mi decisión. Y con gran frecuencia hacemos las cosas de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestro criterio, pero la experiencia es que nos erramos y nos dirigimos a sendas equivocadas. Por eso es que se nos llama a que dejemos el mal camino, se nos llama a que dejemos nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, nuestros malos criterios, nuestros malos propósitos, y que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos del mal camino que hemos llevado y que reconozcamos que los caminos de Dios son mejores y son distintos. Primeramente se nos dice que al volvernos a Dios obtendremos de Él misericordia y perdón. Y se explica que los pensamientos, Dios nos explica que sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, sus ideas, su análisis de la vida, su comprensión de lo que es más importante, no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, ni nuestra forma de vida y existencia, no son los caminos de Dios. Porque son mucho más altos, son mucho mejores, son mucho más profundos, son mucho más enfocados hacia alcanzar y cumplir esa plenitud de vida que se nos ofrece en el llamado a satisfacernos plenamente de esas aguas de vida que Dios nos ofrece. Y Dios dice, continúa diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. La palabra de Dios es ese mensaje de salvación que Él nos da. Y cuando Él nos promete y nos ofrece algo, no es algo fútil, no es algo sin sentido, no es algo falaz, es algo que realmente va a cumplir el propósito para el cual fue enviado. Y así como el agua hace que la tierra germine, así la palabra de Dios germina en los corazones. El Señor Jesucristo ejemplificó su palabra, a la palabra de Dios, como una buena semilla que es sembrada en diferentes campos. En algunos campos no produce absolutamente nada, en otros dura un poco tiempo, en otros, aunque crece, es ahogada por los afanes de esta vida, y en otros campos, en otra tierra, da fruto. Y la palabra de Dios va a producir fruto cuando nosotros la aceptemos y la recibamos, cuando reconozcamos que realmente nosotros estamos equivocados tratando de llevar nuestra vida de acuerdo a nuestros propios criterios. Por eso es que debemos venir y reconocer que Dios nos da un ofrecimiento gratuito. Por eso es que dice, venid a mí los sedientos, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, aquello que satisface plenamente las necesidades. Que no invirtamos nuestra vida y nuestro esfuerzo en lo que no es pan y en aquello que nos sacia. Que no desperdiciemos nuestra vida, en otras palabras. Que no pasemos nuestros días, que no pasemos nuestros años haciendo cosas que no nos van a redituar absolutamente ningún sentido. Sino que atendamos a esa voz de Dios que nos llama a arrepentirnos de nuestros caminos equivocados, a arrepentirnos de nuestros criterios torcidos e incorrectos, y poder dejar que su palabra nos guíe y nos oriente y produzca en nosotros el fruto que esa palabra espera. El resultado, dice,
será alegría, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Aún la naturaleza responde positivamente cuando nosotros entendemos los genuinos y verdaderos propósitos de Dios para nuestra vida. La pregunta es, ¿atenderemos a esta invitación? Una invitación abierta a salvación, un ofrecimiento gratuito. La salvación no se compra, la salvación es gratuita. No tenemos que invertir nada de dinero ni de esfuerzo. Es algo que Dios de su gracia nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo. Y si bien es cierto, Dios pide y espera que nosotros dediquemos nuestra vida en respuesta de gratitud a Él para darnos ese cambio, esa salvación, se nos hace una invitación abierta y plena. No tenemos que hacer nada en preparación, no tenemos que hacer nada en inversión, no tenemos que cambiar absolutamente nada previamente. Tenemos que simplemente volvernos a Él, a recibir esa misericordia que Él nos ofrece y ese perdón amplio y completo que Él ofrece a cada uno de nosotros. Porque dice que nos debemos volver al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Quizá este año 2020 nos dejó algunas heridas profundas, nos dejó algunas heridas todavía abiertas que no hemos todavía comprendido cómo sanarlas. Y estamos preguntándonos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Estamos preguntándonos, estamos a las puertas de un nuevo año, y no es que la vida cambie de un día para otro, pero los años sirven como momentos de reflexión, son hitos en nuestra vida. Así como cuando cada uno de nosotros cumple años y ese nuevo inicio de un año nuevo permite que reflexionemos, así un nuevo año calendario permite que nosotros veamos hacia atrás y nos proyectemos hacia adelante. Y estamos por preguntarnos, ¿qué nos va a traer el año 2021? Obviamente todavía hay muchas cosas que no se han cambiado, seguimos en pandemia y se sabe que mientras todavía no haya una vacuna efectiva completamente que nos pueda ayudar a evitar ser contagiados de esta enfermedad o que la enfermedad no nos afecte de una forma tan profunda, sabemos que todavía hay cosas no resueltas. Esta semana última ha habido el temor de una nueva cepa más contagiosa de este virus y la incertidumbre de si las vacunas que han sido desarrolladas pueden ser totalmente efectivas. Existe también la incertidumbre de si va a surgir un nuevo virus en el futuro que pueda producir una enfermedad distinta, y realmente el futuro se nos ha puesto completamente tétrico, difícil, incierto. Pero nosotros podemos saber y reconocer que si colocamos nuestras manos en nuestras vidas en las manos de un Dios que ha prometido cuidar de nosotros, podemos descansar en esa palabra que va a efectuarse, esa palabra que va a cumplirse porque Dios la ha pronunciado. Sabemos que este mundo se dirige a un cambio. Si uno lee las Escrituras, sabe que hay algo que está todavía pendiente de ocurrir en los planes y propósitos de Dios. Nuestra esperanza es que algún día el Señor Jesucristo vuelva y que al volver venga a ofrecer un cambio y una renovación de la existencia y de este mundo. Anticipamos cielos nuevos y tierra nueva. Y mientras tanto nosotros podemos seguir confiando en que Dios cuidará de nosotros. Cuando Dios envió a Jesucristo aquella primera Navidad, lo envió para ofrecernos una salvación que continúa ofreciendo constantemente en esa invitación abierta a la salvación. Y esa es una invitación que debemos atender, que debemos escuchar, si queremos encontrarle sentido pleno en nuestras vidas. Aunque haya circunstancias difíciles, aunque el mundo aparentemente se esté derrumbando a nuestro alrededor, aunque los bienes materiales se escaseen, aunque las cosas puedan parecer que no nos satisfacen plenamente, hay un ofrecimiento de un Dios
que nos ofrece vino y leche sin precio, que nos ofrece una saciedad completa, que nuestra alma se deleite con grosura, que nos sintamos plenamente satisfechos. Aunque las situaciones materiales puedan ser difíciles, podemos encontrar en Dios una satisfacción plena y total. Saber que descansamos en un Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad y que estará pendiente de suplir esas necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Dios, a atender ese llamado? Para hacerlo, tenemos que reconocer que estamos equivocados, que necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pensamientos erróneos y darle a Dios la razón, sabiendo de que los pensamientos de Dios son mucho mejores que los nuestros, porque es un Dios sabio, es un Dios eterno, que conoce para qué nos ha creado y qué es lo que realmente va a satisfacer plenamente nuestras vidas. Si tratamos de encontrar sentido y propósito lejos de Dios, estaremos invirtiendo dinero en aquello que no es pan e estaremos invirtiendo trabajo en lo que nos sacia. Pero si realmente respondemos a ese llamado de ese Dios que nos ofrece la plenitud de vida, estaremos encontrando el sentido genuino de nuestras vidas y estaremos viendo cómo su palabra produce en nosotros aquel fruto para el cual fue enviada. Es una invitación abierta a la salvación. Estamos anuentes a responder a este llamado de Dios. Que el Señor nos permita escuchar su palabra, que podamos oírlo a Él, que podamos atenderlo a Él, que inclinemos, como dice el versículo 3, nuestro oído y vengamos a Él, que oigamos para que vivan nuestras almas y que Dios haga con nosotros un pacto eterno, esas misericordias firmes a David, cumplidas en el Señor Jesucristo, que fue enviado para darnos la salvación. Y ese pacto eterno que tiene que ver con el hecho de ofrecernos la salvación plena a través del Señor Jesucristo, el Hijo de David, que vino a cumplir todas esas promesas. Que el Señor nos permita terminar este año 2020 con gozo y alegría, con esperanza, y que podamos proyectarnos hacia el año 2021 también con la confianza de que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas y que va a producir en nosotros el fruto para el cual envió esa palabra. Y a los hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús queremos invitarles para este próximo jueves, el último día del año, para nuestro tiempo de reflexión de Nochevieja, anticipándonos al nuevo año. Tradicionalmente nos hemos reunido en la iglesia los días 31 para compartir, para estar juntos y concluir el año con palabras de ánimo y reflexión. Debido a las circunstancias actuales no nos podremos reunir, pero tendremos una transmisión a las 7 de la noche de reflexión de la palabra del Señor. Y queremos invitarles para estar con nosotros el próximo jueves 31 a partir de las 7 de la noche. Que tengan un bendecido resto del día domingo, último domingo del año 2020, y que los últimos días de este año sirvan para que reflexionemos y para que meditemos en aquello que necesitamos cambiar y colocar en las manos del Señor para un cambio y una transformación total de nuestra actitud y ser plenamente satisfechos por la palabra del Señor. Bendiciones y hasta la próxima ocasión.